Como les decía, en el tema de la recepción de la obra, que está directamente relacionado con la liquidación de la obra en general, y está relacionado también con la gestión del contrato, con la gestión de costos, antes de empezar el tema específico, yo quisiera dar una pequeña introducción, saludando a todos los que están ingresando a la sala. Eh, Nosotros, la mayoría de los profesionales que manejamos o vemos gestión de contratos o gestión de costos, control de costos, residencias, jefaturas, gerencias de obras con el Estado, la mayoría de nosotros cuando nos hablan de liquidación, lo primero que se nos viene a la mente, y seguramente más de uno que está en la sala le ha pasado, es que respondemos de manera automática. Hay que actualizar actualizar, perdón, los reajustes a través de los índices unificados conforme se han ido manejando y empezar a ver los metrados realmente ejecutados, en el caso del tipo del contrato, para ver qué cosa nos han dejado de pagar y qué cosa no, y el tema de las deducciones, el gasto general que corresponde o no corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era correcto, a mi entender y a mi parecer, ya algún tiempo, cuando las obras del Estado, su mismo nombre lo indica, la mayoría se enfocaba alrededor de este reglamento con la ley de contrataciones del Estado, el mismo nombre lo dice. Y las obras privadas, bueno, pues tenían una forma muy diferente, para algunos sencilla, de cómo liquidar un proyecto, ¿no? Pero esa tendencia está cambiando bastante y todo lo que estamos metidos en los aspectos de construcción sabemos esto muy bien. Hace algunos años, para no hacer muy larga la historia, pasó un problema en la zona norte del Perú, recuerdan mucho seguramente, y apareció una autoridad, ¿no? Que lo gestionó el gobierno, que se llamaba Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Y de repente apareció un modelo de construcción que habían aplicado en los famosos fondos de construcción de los panamericanos. Seguramente muchos escucharon que hicieron la construcción muy rápida, cumplieron costos y plazos, y se empezó a emular esto a través de esta autoridad de construcción. Muy lejana para la mayoría, pensábamos muchos, me incluyo, que esto era una cuestión simplemente de momento y que esto no iba a trascender más allá de lo que se planteaba en su momento. Pero como muchos también conocen, en este momento, mucho de este tipo de contratos ya se están haciendo en Lima, ya no es simplemente obras de emergencia, sino son construcciones ya mucho más elaboradas, con expedientes técnicos. Hablamos de la construcción de colegios, hospitales, carreteras, defensas ribereñas, en muchos casos siguen haciendo ello. Entonces, el enfoque que nosotros manejamos ya cambia porque la mayoría de proyectos, me refiero en el global, no me refiero solo al Estado, empiezan a tener otro sentido, otra forma de manejarse. Entonces empiezan a aparecer estos famosos contratos colaborativos, seguramente muchos de los que están en la sala lo han escuchado, y ahí también cambia el tema de la valorización, cambia el tema de la liquidación. Para empezar nomás, y eso sí lo van a ver en el curso, porque ya lo tocaremos muy superficialmente, este, la forma de valorizar es diferente. En muchos casos, por no decir en todos, por la experiencia que tengo, no hay reajustes en las obras del contrato NEC colaborativas que se aplican en los contratos. Entonces, ¿cómo se hace? La gran pregunta para muchos. Entonces, ¿cómo hago para valorizar el incremento del costo que existe? ¿No? Sabemos que existe inflación, que existe todo ese tipo de cosas, incluyendo el incremento más conocido, que es el anual, que todos sabemos, del incremento de la mano de obra. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo cobramos? ¿Cómo buscamos un reconocimiento de costo? Herramientas hay. Entonces, el enfoque empieza a cambiar. Ya no va a utilizar su fórmula polinómica, no va a utilizar su fórmula polinómica. Les digo de antemano, para los que están viendo o están entrando a las obras del contrato NEC y hacen valorizaciones y manejan costos, ya habrán chocado, así como suena el término, con esta idea del famoso reajuste. Ya no tiene que hacer reajuste, ya no tiene que hacer deducciones, la amortización siempre existe, pero es tan sencilla la amortización que es prácticamente, en muchos casos, no generalizo ahí, basado directamente, proporcionalmente al avance físico. Entonces, cuando alguien ya me pregunta sobre una liquidación, yo tengo que preguntar qué tipo de contrato ya tiene, porque no puedo ir directamente a simplemente decirles que tienen que hacer un
reajuste de reajuste, ¿no? Es decir, el reajuste original y a través de esos índices nuevos, mejor dicho, perdón, los índices actualizados al mes. En la clase del día de hoy vamos a tocar mucho que tiene que ver con lo que acabo de mencionar respecto de estos contratos del Estado, pero quería mencionar esto porque no quería que se llevaran esa idea al final de la clase, de esta presentación, de esta pequeña muestra del curso, porque hay mucho más que tenemos que ya empezar a mirar, ¿no? Justo miraba a la presentación de la empresa y mirábamos que hay muchos cursos que para muchos no deberían, mejor, perdón, han existido mucho tiempo, pero no le tomamos la atención debida. El principal es, por ahí vi, el Primavera, curso, perdón, un software de programación. Yo conozco a algunos chicos que manejan Primavera y lo primero que me dijeron que era un programa de costo, no un programa de planificación. Entonces, les recomiendo que lleven el curso. Esa es la primera pregunta que le deben hacer a mi colega. Ingeniero, el software de Primavera es un software de programación o es un software de costo. Y le va a dar, van a abrir la cabeza ahí y se van a dar cuenta, van a encontrar herramientas que normalmente no utilizábamos. Le digo porque el Primavera tiene bastante tiempo en el mercado. Simplemente que no se utilizaba como ahora se utiliza en los contratos NEC, ¿no? Bueno, chicos, vamos a empezar. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo más posible, ¿ok? A ver, vamos a ver algo de recesión de obra, de proyectos, perdón, general. Algunos conceptos muy básicos para poder continuar. Eh, ¿Qué es una recesión de obra y qué es la culminación de la obra? Vamos a parafrasear un poco lo que está indicado ahí y de ahí vamos a ir explicando cada uno de los términos o conceptos que se manejan. Yo sé que la mayoría de ustedes tiene muy claro los plazos de levantamiento de observaciones, los plazos de recepción, ¿no? Todo eso lo tienen bastante claro, ¿cierto? Pero hay algunas cositas, ejemplo, que, y ahí me voy a detener solamente un segundito ahí de lo que está en la pantalla para muchos de los que manejan liquidación de obra. Lo que pasa es que el curso está enfocado no solamente para los contratistas, lo van a ver cuando lo empiecen a escuchar y lo vean el curso, se van a dar cuenta que en un momento hay una frase como, el día de hoy me voy a poner la camiseta del supervisor, el día de hoy me voy a poner la camiseta del cliente, el día de hoy me voy a poner la camiseta del contratista. ¿Por qué el enfoque de esa manera? Porque es necesario conocer la forma como se mira es, a cada uno de los componentes del contrato. Porque si nosotros no tenemos claro eso, la palabrita gestión, que es una palabrita muy utilizada ahora, es difícil de utilizar, ¿no? La famosa empatía, ¿no? ¿Cómo puedo yo buscar lo más óptimo en una gestión que es ganar, ganar, ¿cierto? No ganar, perder, ¿cierto? O perder, ganar, ¿no? Muchos tenemos la mala costumbre, y me incluyo, de querer ganar siempre, sin importar la contraparte. Si la otra parte pierde, no está dentro de nuestro vocabulario utilizarlo, ¿no? Pero para una buena gestión, o una gestión óptima, perdón, siempre debemos buscar ganar, ganar, ¿no? Todos debemos salir contentos de un contrato o de una forma de gestionar un proyecto. Quería decirles, a lo que quería llegar es a un ejemplo, un tip rápido de lo que es la entrega, la famosa entrega o recepción de una obra. Como decía al principio, voy a poner la camiseta por un momento del supervisor, ¿ok? Porque vamos a parafrasear algo que vamos a ver más adelante. En la primera etapa es que el residente, o mejor dicho, el contratista a través de su residente en el cuaderno de obra, ¿no? Solicite la recepción de la obra indicando que ha culminado el alcance planteado en su contrato, ¿cierto? Y la siguiente parte es que el supervisor verifica esto y dependiendo de lo que verifica, le entrega su certificado de finalización, ¿cierto? Vamos a ver el término dentro de unos minutos exacto del documento que se utiliza. Pero se dan cuenta quiénes son los actores, quiénes son los actores. Entonces, aquí hay un primer punto a seguir. Y ahí viene el tip. Todo venimos por el tip. Amigos supervisores, el proyecto tiene que estar terminado. Hay una
para mi entender, y eso es otra frase que utilizamos mucho en el curso, es buenas prácticas. Una mala práctica muy conocida es que ese plazo de levantamiento de observaciones, algunos lo quieren utilizar sin haber terminado el proyecto, ¿no? No, me falta 100 metros cuadrados de losa en tus 15 días que tengo de plazo para levantar observaciones, sobrado lo levanto, recepcióname nomás, no te preocupes, etcétera, etcétera. Eso es una mala práctica. ¿Por qué le digo que el supervisor no acepte esto? Porque dentro de las funciones del supervisor, y dicho sea de paso, en el contrato del supervisor, dentro de sus cláusulas, están también las penalidades si induce al error al cliente. ¿Qué es inducir al error al cliente? Si el comité de recepción encontrase actividades no concluidas, miren, no concluidas, obviamente lo va a colocar en su acta y obviamente no va a recepcionar la obra. ¿Qué significa eso? Que a la persona o a la entidad a quien va a castigar, comillas, no va a ser al contratista, sino va a ser al supervisor. Entonces, señores supervisores, el tip de la hora, porque va a ser una hora la clase, es que no sucumba ante la buena gestión del contratista, ni tampoco hasta la famosa frase sustancialmente terminada, ¿no? Hay una frasecita muy conocida entre mis amigos contratistas, yo soy contratista por si acaso, es sustancialmente terminada. Si estoy al 99.9%, ya puedo considerarlo que lo terminado, ¿no? Cosa que es incorrecto, ¿cierto? Porque la legislación o la ley es muy clara respecto del cierre del proyecto. No dice que estemos al 99%, ni sustancialmente terminado, ni nada por el estilo. Terminado todas las actividades de la obra. Entonces, cuidado, amigos supervisores. Yo sé que muchos de ustedes han sido contratistas, entonces aplican la otra palabrita muy conocida, ¿no? Pero es criterio, hermano, es criterio, ya lo terminamos, no te preocupes, en un día lo termino. Tengan cuidado, la recomendación es que apliquemos la norma de manera exacta para no tener problemas ni uno ni otro, ¿no? Solamente el tip para mis amigos supervisores. Ok, vamos a aprovechar, como le dije, algo de la literatura para ir empapándonos en el tema del día de hoy. Recepción de obra es el acto mediante el cual, cuando la obra ha sido terminada, es entregada a la entidad que lo contrató. Para esto existe un procedimiento formal llamado recepción de obra, a través del cual se transfieren las responsabilidades del contratista hacia la entidad, como son seguridad, guardianía, mantenimiento, seguro, entre otros, salvo que hubiera alguna forma adicional prevista en las bases y el contrato por tratarse de una modalidad especial de contratación. A ver, interesante el concepto y aparentemente muy claro. Esto es para mis amigos clientes. Miren, camiseta de cliente. Hoy he venido anticontratista, por si acaso. Es que el curso prácticamente es para contratistas y dejemos que hoy sea supervisor y cliente. En algunos contratos, y muchos contratos, y en algunos hasta ni siquiera en las bases, aunque lo dice la ley, el contratista solicita la recepción parcial, ¿no? Común, ¿no? ¿Por qué hace eso el contratista? Sencillamente, no voy a entrar a tratar de explicar las razones técnicas, ni siquiera técnicas, sino comerciales que pueda tener un contratista para solicitarlo, pero la ley le permite al contratista solicitar la reducción parcial solo si estuviera indicado en las bases, ¿no? Está cual, es literal, así indica la ley. Si a mí me preguntan, y lo que sí tendríamos que tener bien claro, amigos clientes, es que esa palabrita donde dice responsabilidad lo tienen que tener bien claro. Pongamos un ejemplo. Un proyecto de un año. Está especificado en las bases que tiene entrega parcial. O peor, perdón, no esté. Pero se puede hacer una adenda, por supuesto que se puede hacer una adenda. ¿Sería complicado para el cliente? Sí, por supuesto, porque la ley lo indica que debe estar en las bases y cambiarlo sobre ello sería medio complicado, ¿no? Pero pongamos que lo quiera hacer, porque la ley en realidad no es tan cuadriculada como muchos lo pretenden mencionar.
si no mis amigos abogados no tendrían trabajo, ¿no? La ley siempre te da facilidades para poder gestionar a través de las probables afectaciones a tus derechos, ¿no? La ley en general está para eso, para cuidar nuestros derechos y obviamente cumplir nuestros deberes. Basado en esa premisa tan sencilla, entonces la ley no puede ser tan cuadriculada como decir haz esto, y en realidad no lo es. Lo que pasa es que muchos de nosotros, para evitarnos esas famosas interpretaciones, tratamos de ser muy literal en la ley, ¿no? En la literalidad de la ley, hay palabritas condicionales que hablan de espacios para gestionar, pero la mayoría no lo quiere hacer. Entonces, ahí viene el problema. Bueno, sobre el tema parcial, sobre la resolución parcial, a lo que quería llegar es que, como bien dice aquí la ley, perdón, el concepto que se está leyendo, si el cliente acepta una parte de la obra, lo que va a tener que hacer es invertir en tiempo, como dice acá, en seguridad, guardianía, mantenimiento y todo aquel costo de operación anticipado del funcionamiento del proyecto. Pero seguramente alguien me está pensando, ¿no? No, pero si es parcial, se entiende que esa parte ya funciona. Es correcto, es correcto. Pero mientras no esté recepcionada la obra en su totalidad, es muy posible, así viene una palabrita condicional, es muy posible que no se pueda rentabilizar. Hay un ejemplo que yo tengo muy conocido, que es mis amigos de las empresas prestadores de servicios, ¿no? Las EPS, ¿no? Que hacen líneas de agua y desagüe. En sus obras de construcción, miren, ve, y hay una parte en el curso que habla del tipo de obra, ¿no? Cuando es una obra pública, en general. Ponen refacción, eh, reacomodo o algo, frases como por rehabilitación, ¿qué cosas significan? Que son estructuras u obras existentes que deben ser mejoradas para que todo el sistema funcione. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando el contratista termine de rehabilitar ese sector del proyecto, automáticamente empieza a trabajar. Entonces, es una cuestión lógica que el contratista quiera solicitar una resolución parcial sobre ello. En muchos de esos contratos, de ejemplo, que deberían tener esa parte, las bases no permiten las resoluciones parciales. ¿Qué significa que, miren a esa parte, es una cuestión bien simpática ahí, porque si usted rehabilita una obra que está en funcionamiento y su proyecto dura 2 años y lo hace usted los primeros 6 meses, esas actividades van a seguir trabajando, van a seguir funcionando, perdón, año y medio probablemente. Y cuando usted lo entregue, ¿cómo van a recepcionar esa parte? Porque muy probablemente el deterioro va a existir por el uso. Ahí hay vacíos que mis amigos de las entidades públicas deberían manejar mejor. Las recepciones parciales sí deben existir cuando pasen cosas como las que menciono. Cuando se quiere incluir dentro de la obra pública alguna actividad o sector que se quiera rehabilitar o refaccionar para que entre en servicio inmediatamente después de haber sido refaccionado o trabajado. Ahí sí aplicaría dentro del criterio que se maneja una recepción parcial, ¿no? Pero no cuando en algunos proyectos usted separa una parte del proyecto, termina una estructura y no entra en funcionamiento porque el sistema tiene que trabajar de manera conjunta y quiere hacer una recepción parcial. Ahí sí tiene un problema el cliente principal. Hay que tener bastante cuidado con este tipo de cosas. Analicen mucho, amigos clientes, sobre el tema de la responsabilidad que va a tener al momento de hacer una recepción parcial. Ya que es una recepción final es muy distinto porque se entiende que la operación ya va a empezar porque va a ser recepcionada en su totalidad el proyecto. ¿Ok? A ver, ¿qué es la culminación de la obra? En la culminación de la obra es muy importante tener en cuenta estas acciones. El residente, lo que estábamos hablando, anota la culminación de la obra en el cuaderno respectivo solicitando su recepción. Obviamente estamos hablando del cuaderno de obra digital, ¿cierto? Para muchos, que parezca extraño, solamente paréntesis, en algunos lugares todavía existe el cuaderno de obra físico. Creo que tenemos muy claro todo lo que estamos en la sala y para los que están escuchando también, que por unas cuestiones geográficas, etcétera, etcétera, a nivel nacional, para mis amigos que están escuchando de fuera, a nivel Perú, todavía tenemos algún problema de señal,
llamamos así, en mi época se llama señal, de recepción de internet y ese tipo de cosas. Entonces, la ley todavía prevé utilización del cuaderno de obra físico. Hace poco, hace un par de años, tuve un proyecto donde ni teléfono entraba. Entonces, eh, todavía tenemos ese problema a nivel nacional, ¿no? Entonces, el residente coloca la anotación en el cuaderno de obra, digital o físico, cualquiera de los dos, por ahora. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de 5 días, posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad. Tiene que verificar que todo el alcance actualizado, ¿no? Vigente, si haya cumplido. De encontrarlo conforme, anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica. Ese documento, como les decía, para mis amigos supervisores, debe estar bien sustentado en el sentido muy sencillo de que se deba cumplir todo lo realmente ejecutado. Es decir, no debemos, y ahí me voy a poner, como dije, la camiseta de mis amigos supervisores, eh, utilizar mucho el criterio. Ahí no hay mucho que utilizar. Se debe cumplir cada cosa terminada. ¿Ok? Les digo esto porque he tenido muchos amigos supervisores que por tratar de darle, como ellos dicen, viabilidad al proyecto, una frase muy conocida de mis amigos contratistas, hay que darle viabilidad al proyecto, los contratistas, su frase, los contratistas, ¿no? No hay que darle liquidez al proyecto, ¿no? Frase de los contratistas, ¿no? Ya ahí vamos a explicar también dentro de nuestras clases, en el curso, qué significa liquidez en el proyecto, ¿no? Interesante frase, esto es para toda una clase hablar de liquidez del proyecto. Eso pasa cuando se mezcla flujo de caja, ¿no? Con curva S. Nosotros en las obras, en los proyectos, manejamos ¿qué cosa? Curva S. Flujo de caja que maneja las empresas, ¿no? El flujo de caja lo debería ver el supervisor y el cliente. Dentro de un ratito vamos a contestar la pregunta. Interesante. Ok. Como decía, de encontrarse conforme, anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica que detalla las metas del proyecto. Precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico con las modificaciones aprobadas por la entidad. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra, anota en el cuaderno de obra esta circunstancia y comunica a la entidad en el mismo plazo. Eh, Hay que tener bastante cuidado nada más, como le digo, con los supervisores, y la recomendación para mis amigos contratistas, no estoy en contra de ellos, por si acaso, yo he sido contratista muchos años, por si acaso, es que utilicemos buenas prácticas. Simple nada más. Apliquemos buenas prácticas. Apliquemos ingeniería. Yo les digo, por una cuestión, todos lo primero que nos dicen cuando somos contratistas es que esto es un negocio, hay que ganar dinero. Nadie dice lo contrario, pero hay formas de hacerlo. Sigamos las buenas prácticas. Nada más, chicos. ¿Ok? Lo que habíamos indicado, los actos previos, anotación en el cuaderno de obra por el contratista, y en la fecha de culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obra y solicita la recepción de la misma. ¿Ok? Actos previos, el inspector o supervisor, en un plazo no mayor de 5 días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, lo que habíamos indicado hace un minuto. Aquí viene una cuestión bastante simpática. Simpática. Cuando hay modificaciones en los planos, estamos hablando de adicionales, mayores metrados, menores metrados, deductivos vinculantes, ¿no? Etc, etc, etc. eh, el alcance no necesariamente les va a cuadrar con el costo, que son dos cosas no totalmente diferentes, pero tienen una situación a analizar. Yo voy a poner el ejemplo muy sencillo que le debe haber pasado a más de uno de que esté en la sala. Usted solicitó un adicional de obra, ¿no?
ahora está de moda que el contratista elabore el expediente adicional, ¿no? Elabore el expediente adicional, pero por una cuestión no sé, de querer adelantar, avanzar en la obra, el contratista ejecuta una parte del adicional. Todos sabemos que no se puede ejecutar el adicional antes de ser aprobado, ¿no? Así dice la normativa, ¿cierto? De igual manera el mayor metrado, ¿no? El mayor metrado no se puede ejecutar mientras no se haya aprobado el mayor metrado. Entonces, ¿qué significa? Que en su plano del adicional es muy probable que usted haya completado el alcance del adicional, pero lo ha ejecutado en fecha anterior a la ejecución. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaría eso? Significaría, así, en matemática sencilla, que el supervisor no podría pagarle esa parte que trabajó el contratista antes de, pero la obra habría sido terminada. Entonces, ¿qué significa eso? Que al momento de hacer la cuantificación final de los costos, ahí tendríamos un problema en la liquidación. La recomendación ahí, amigo contratista, sabemos mucho de lo que estamos metidos en esto, que después va a querer reclamar, eso es obvio, es una cuestión lógica, pero sigamos los procesos. La ley les permite a cada uno, como les dije, a cada una de las partes, tener su ámbito donde hacer el reclamo de el derecho que haya sido a entender de cada una de las partes afectadas. Pero la recomendación es que a través de esta famosa gestión que les mencionaba al inicio, a través de estas buenas conversaciones que pueden haber y coordinaciones, se lleguen a acuerdos y no terminemos como en la mayoría de los proyectos bajo arbitrajes. No estoy diciendo que esté mal el arbitraje por si acaso, pero es algo que deberíamos tratar de evitar, ¿no? Si lo podemos manejar de antemano, cumpliendo la normativa, obviamente, tratemos de evitarlo. Bueno, aquí un ejemplo de un certificado de conformidad técnica, para que lo puedan ver, está con los nombres, con la información completa, ¿no? Siendo las 10:30, indicando la fecha, el día, la ubicación, el nombre del proyecto, las personas que están dentro y las metas indicadas, ¿no? Obviamente parafraseando un poco lo que dice la normativa, ¿no? No habiendo observaciones, se procede a otorgar la conformidad técnica de la obra por un monto total de inversión de tanto, ¿no? Ahora, una pregunta válida para todo lo que estamos en la sala, ¿no? Si el supervisor da una conformidad técnica a través de una revisión del proyecto, ¿por qué el comité de recepción puede encontrar observaciones? ¿No? Es una pregunta válida y lógica. Y todo lo que estamos en la sala lo hemos visto. En el curso vamos a ver algunos videos de algunas entidades. Después de esto vamos a ver algunos ejemplos de observaciones que dan eh, y analizar un poco las observaciones que dan algunas entidades, ¿no? Pero es una cuestión lógica. ¿Por qué, si habiendo emitido el supervisor y habiendo encontrado que no existe, porque lo que dice, no existe observaciones ni nada por el estilo, entre una certificación de conformidad técnica? ¿Y por qué entonces el comité de recepción encuentra observaciones? Bueno, por eso les decía a mis amigos supervisores que tengan mucho cuidado cuando estén en esta etapa de la liquidación o la entrega final. En la medida de lo posible, las observaciones, vamos a ver como dije más adelante algunas observaciones, eh, que no sean técnicas, en el sentido, dicho sea de paso, vamos a leer algo bien simpático también, que va a cambiar un poquito la forma de ver ese tema, ¿no? En realidad, el comité de recepción no tendría por qué ver observaciones técnicas. Dicho sea de paso, no está facultado. Ahora vamos a ver por qué. Sí. La entidad, luego de la recepción del certificado de conformidad técnica, requiere, dentro de los 2 días hábiles siguientes, designar un comité de recepción. El comité debe estar integrado al menos por un representante de la entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos.
Es una cuestión lógica. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos o representante del órgano de control institucional de la entidad participa en calidad de veedor en la recepción de la obra. La ausencia del veedor no vicia el acto. ¿Qué significa eso? Que si no está presente el veedor, el proceso puede continuar sin ningún problema. Para el inicio del acto de recepción, el residente de la obra entrega al comité de recepción el cuaderno de obra, aquí va a tener la palabrita, físico. ¿Por qué? Porque en el cuaderno, también parte del curso, vamos a poder ver cómo se, se apertura, quién es el cuaderno. Entonces, sí, vamos a adelantar algo. Si el cuaderno de obra digital lo administra el cliente, entonces simplemente de antemano ya tiene el control del mismo, ¿no? Hay un control mucho más efectivo de las anotaciones respecto de lo que era en el cuaderno de la física, ¿no? Dicho sea de paso, el cuaderno de obra digital, si es bien utilizado, puede servir para poder tener trazabilidad sobre los acontecimientos más relevantes de la obra, ¿no? Hay un manejo bastante interesante que hay que revisar la información, la información, perdón, está tranquilamente en la red, pero hay que trabajar en ella, ¿no? Hay que trabajar, obviamente, no es que entremos a un cuaderno de hora digital y empecemos a trabajarlo, porque no se plantea de esa manera, ¿no? Pero sí hay bastantes documentos e información que nos pueden ayudar. Yo le puedo adelantar algo, se puede vincular un asiento respecto de otro y poder darle trazabilidad, como le digo, y para que cuando usted quiera ver el historial de un acto que ha tenido manejo en el tiempo, sea mucho más sencillo, ¿no? Porque para lo que hemos hecho alguna vez en un documento técnico de una reclamación, ahí sí me es abogado, siempre tenemos que hacer un relatorio de todas las acciones previas, ¿cierto? Y siempre es un problema para la mayoría que tenía el cuaderno de obra físico, buscar el asiento, hacer el traslado del físico, en digital, perdón, de lo que está en el físico. Algunos, de buena práctica, lo que hacían es hacerlo en digital y después transcribirlo, ¿no? Entonces ahí tienen todo en algún software que puede ser un Word, un Excel, todos los asientos y después hacer su búsqueda, ¿no? En el caso del cuaderno de hora digital es mucho más sencillo. Tiene muchas herramientas que le pueden dar justamente de lo que estamos mencionando, ¿no? Entonces, es cuestión de manejar mejor la herramienta. Funciones del comité de recepción: recibir la obra cuando verifique su culminación, funcionamiento y operatividad, formular observaciones a la obra y verificar la subsanación de estas. No recibir la obra cuando verifique que no ha sido culminada. ¿Por qué podríamos llegar a ese punto? Si recuerdan que hace un minuto había un certificado que emitía el supervisor. Ustedes se imaginan lo que le va a pasar al supervisor, y así, hablando muy coloquialmente, si el comité de recepción encuentra que no ha sido culminada la obra o las metas, y yo se los vuelvo a reiterar a mis amigos supervisores, porque me ha pasado y he escuchado de algunos amigos supervisores que de buena fe, dice el término, le apoyaron, comillas, porque eso no es apoyar, al contratista, para que pueda dentro de la etapa, esos famosos 5 días que el supervisor tiene para revisar, ya estamos más de uno levantando las orejas, ¿no? Pero es obvio, pues si pongo en el asiento el día lunes, el supervisor tiene 5 días para decirme, no, tengo 5 días más para terminar, y él me lo puede el quinto día decir, no es cierto, es que no es cierto, sí. Los 5 días que dan para ver, para verificar que ha sido culminada, implica que el contratista no debería estar haciendo ningún trabajo en la obra, por si acaso. Yo sé que más de uno, de manera muy interpretativa, frase muy interpretativa, empieza a manejar, no usar suena horrible, empieza a manejar los plazos, ¿no? Sí, es sencillo, ¿no, chicos? Pongo el asiento el día lunes, hoy día es 17, el lunes, ¿no? Ya. Hoy día 17, pongo el cuaderno de obra, que he culminado, y solicito al supervisor que me es mi certificado de culminación, ¿no? Y yo sé que tiene 5 días para elevar
su informe y emitir mi certificado. Y yo sigo trabajando. ¿Eso será correcto? Eso no es correcto. Dicho sea de paso, y por eso le digo, yo venía con camiseta de supervisor y cliente. Dicho sea de paso, eso lo debe informar el supervisor. Muchos amigos supervisores que son, el término va a ser muy coloquial también, son vilipendiados, son conceptualizados como los malos de la película. Miren el ejemplo, es el malo de la película el supervisor porque no lo deja trabajar el contratista de hoy día al viernes para terminar la obra. ¿Quién es el malo ahí? Entonces, ese tema debemos cambiar mucho de manera conceptual. Somos empresas, ingenieros, profesionales, cada uno en su funcionalidad, tratando de llevar a buen puerto el proyecto. Esa es la idea que debemos manejar todos. ¿Ok? Hay que tener cuidado, amigos supervisores, con este primer punto, no ha sido culminado. Se hayan formulado observaciones, o cuando las observaciones no han sido subsanadas. Hay casos así. Obviamente, el punto B es que cuando llega, recepciona la obra, encuentran observaciones, obviamente no lo pueden recibir, y luego, posterior, con el plazo indicado, cuando vayan a verificar que las observaciones no han sido levantadas, tampoco lo pueden recepcionar, ¿no? Eso hay que tener bastante cuidado, hay que tener bastante claro, chicos. Ese es un ejemplo de un acta una resolución de conformación de un comité de recepción. Tiene un presidente, un miembro, primer miembro, perdón, segundo miembro y un asesor técnico que normalmente es el supervisor de la obra, ¿no? Ya de manera muy precisa, funciones del comité de recepción. Suscribir el acta de recepción, el acta o pliego de observaciones o el acta de no recepción según corresponde a lo que estábamos viendo hace unos minutos. Elaborar y presentar ante la entidad los informes que sustenten sus observaciones o la no observación de estos, en un plazo máximo de 5 días calendarios, cuando se presentan discrepancias con el contratista. Obviamente, todo tiene que estar debidamente sustentado. En el ejemplo que voy a poner entre un minuto, hay mucho de lo que normalmente sucede y no debería suceder. Por eso lo hemos puesto en el ejemplo para poder un poquito aterrizar los conceptos que vamos manejando, ¿ok? Informar a la entidad sobre sus actuaciones en el proceso de realización de obra. Obviamente, lo que sucede, y ahí paréntesis muy rápido, de como hemos visto, son personas que trabajan dentro de la entidad, entonces van a estar fuera de la entidad, seguramente no cumpliendo sus funciones normales, entonces todo tiene que estar debidamente sustentado, ¿no? Remitir el cuaderno de obra original a la entidad para su custodia cuando se haya recibido la obra, salvo que durante la ejecución de la obra se haya hecho uso de un cuaderno de obra digital, lo que hemos mencionado. No hay necesidad de hacer ese paso porque ya en sí el cuaderno de obra digital, el COD que le llaman, ya está en manos del cliente, ¿no? Es lo que habíamos hablado. Vamos a, y aquí yo quisiera tocar aquí, marcado en rojo. Dice, bajo responsabilidad del titular de la entidad en un plazo no mayor de 20 días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción, junto al contratista y al inspector o supervisor, verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en casos corresponda. De ser el caso, disponer las pruebas de operativas que sean necesarias. No está hablando, no está hablando de cuestiones técnicas, no está hablando de que la torre, el fierro no es del tipo de material que no dice eso. Y ahí voy a hacer un paréntesis porque lo he escuchado esto en algunos colegas, que me parece válido lo que dicen sobre este punto. Si parafraseamos como hemos visto ahora y lo hacemos de manera muy literal, lo que habíamos hablado al inicio en el previo, ¿el comité de revisión entonces tendría que mirar de costado si ve algo que falta? No, no, pero no debería llegar a ese punto, ¿no? Hablamos de ese certificado que presenta el supervisor. Si se cumple lo del certificado presentado por el supervisor respecto de lo que ha revisado en el proyecto, entonces es válido lo que estamos planteando.
pero muchos amigos míos que trabajan en recepción, en el comité de recepción, me comentan que muchas veces en lugares ya, hagamos el ejemplo muy común, ¿no? Alejados, los supervisores ni se aparecen, o van muy eventualmente, no siendo la función real del supervisor, y sencillamente los certificados que emiten simplemente son papel. Entonces, cuando llegue el acta de recepción, perdón, el comité de recepción, y hay, dentro del curso hay un videito, si es que no recuerdo mal, donde donde nos mencionan que cuando llegaron al proyecto al 60% de la obra. El proyecto al 60% en la obra. Y no es un caso, son muchos casos. Entonces, miren la ley, ¿ah? La ley es muy clara respecto de lo que debería observar el comité, pero también, como hemos estado viendo al principio, da la puerta, abre la puerta, la ventana, como que uno lo dicen, para que el comité de recepción no recepcione la obra si no ha sido culminada el proyecto como tal. Entonces, sí le da la opción, sí, perdón, sí le daría la opción al comité, pero no está establecido de manera literal. ¿El contratista entonces podría reclamar eso? A ver, es una buena pregunta. Vamos a ponerlo de parte del contratista por un solo segundo, ¿ya? Segundo nomás. ¿Qué yo podría reclamar como contratista si el comité de recepción evidencia que no he terminado la obra? Y simplemente, basado en una cuestión legal e interpretativa, indico que a mí ya me entregaron mi certificado de culminación por parte del supervisor, si físicamente no lo puedo demostrar. A eso es lo que yo les mencionaba respecto a las buenas prácticas. Simplemente lo que va a pasar en ese caso es que vamos a ir, o irían, perdón, siempre en condicional, irían a una controversia. ¿Quién tendría la razón en la controversia? Es muy seguro que el cliente, pero lo que estaríamos haciendo, y ese es el problema de algunas obras estatales, no de todas, empieza a dilatarse y empieza a dilatarse, porque para estas controversias existen plazos de entrega, plazos de sustentación, etcétera, 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 ¿no? Hay que tener tanto cuidado con el tema de las buenas prácticas, ¿ok? Como decíamos, verificación de funcionamiento y operativa, bajo responsabilidad del titular de la entidad, lo que ya hemos indicado, que verifican funcionamiento y operatividad. Aquí unos videitos que están en el curso, no lo vamos a poner ahora porque, como le digo, es bastante corto en la clase del día de hoy. Quisiera ver algunas cosas más tangibles dentro del mismo. En estos videitos que están viendo ustedes, hay muchos ejemplos de algunas entidades públicas de comité de revisión que han llegado y han verificado que la obra, como le dicen en algunos casos, ni siquiera está culminada, ni siquiera está al 90%. En otras tienen, si es que no recuerdo mal, uno de los videos habla de 200 o 400 observaciones. 400 observaciones. Hay que tomar las cosas con calma sobre ese tipo de observaciones, ¿no? Porque en muchos casos estas observaciones, como ahora sí lo vamos a ver, este, son bien interesantes, por decirlo menos, ¿no? Muy interesantes, pues. A ver, después de esto nos vamos a ver nuestro ejemplito, ¿sí? Porque quiero tener bien claro esto para poder llegar al ejemplito. De existir observaciones, estas se consignan en un acta o pliego de observaciones y no se recibe la obra. El contratista dispone de un décimo de plazo de ejecución vigente la obra o 45 días, el que resulte menor, para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir de la fecha de suscripción del acta de pliego, del acta o pliego. Las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observación no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de la penalidad alguna. Ahí hay un tema interesante. Hay un plazo efectivo para levantar observaciones, pero la pregunta del millón es, ¿qué sucede? Así, ¿qué sucede si por cuestiones ajenas al contratista el plazo se tiene que ampliar? No sé,
cierran la ciudad, cierran la carretera y el plazo y el contratista no puede trabajar. Es una ampliación de plazo, ¿ya? Y esta ampliación de plazo, ¿qué significa? Que va a generarle gastos generales directamente relacionados a esto, ¿ya? Entonces, por ahí hay que ir manejando con cuidado estos plazos que nos da la ley. Realizar las prestaciones para las de las observaciones, el contratista solicita nuevamente la recepción de la obra mediante anotación en el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la entidad, según corresponda en el plazo de 3 días siguiente de la anotación. El comité de revisión junto con el contratista se constituyen en la obra dentro de los 7 días siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobación que realiza se sujeta a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el pliego de observaciones, no pudiendo formular nuevas observaciones. Y vamos a terminar de esto y luego voy a hacer un paréntesis ahí. De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción, se suscribe el acta de recepción de la obra. En caso el contratista o el comité de recepción no estuviese conforme con las observaciones o la subsanación, según corresponda, anota la discrepancia en el acta respectiva. El comité de recepción eleva al titular de la entidad todo lo actuado en un informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de 5 días, perdón, la entidad que pronuncia sobre dichas observaciones en igual plazo. A ver, acá. No puedo hacer más observaciones, no pueden haber, no pueden haber más observaciones. Eh, entonces, si encontrara alguna observación nueva, ¿se quedaría ahí? No, no se quedaría ahí. ¿Tendrían que recepcionar la obra al momento de hacer levantar las observaciones? Sí. Y sobre esta observación, bueno, como bien lo indica aquí, el comité deberá informar al cliente que han habido nuevas observaciones y las observaciones son tal, tal, tal. Si están dentro del tema del vicio oculto, basado en la garantía que tiene el contratista, que normalmente son 7 años, debería levantar la observación basado en ese criterio. Así que, amigo contratista, si usted está pensando que porque no lo vieron y no le pusieron alguna observación y ya se salvó y sencillamente no le pueden nuevamente observar, dentro del acta es probablemente que sí, pero de manera efectiva sí lo va a tener que levantar. Entonces, cuidado con eso, cuidado que algún asesor, ahí amigo mío seguramente, le quiera vender la idea de que no existe observación de observación. Si la observación es tangible y es verificable, la recomendación es que levante la observación. Yo lo menciono por un tema muy sencillo, y es un tema muy sencillo. Eh, en cualquier negocio, cualquiera que sea, la reversión de la inversión es mejor mientras más rápido se produzca. Si usted invierte una cantidad de dinero, cualesquiera que sea, la idea de tener ese dinero invertido en mucho más tiempo de lo calculado, en realidad, en simple, no voy a entrar a detalle, no es lo más recomendable. Entonces, por eso, que lo que yo les menciono va directamente relacionado a ese criterio. Que por ahí alguien me puede decir, no, pero yo puedo considerar que eso me genera una ampliación de plazo y puedo cobrar mayores gastos generales, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera mayores gastos generales, sino gastos generales sustentables. Este, Tendría que analizar la probabilidad de éxito, es una frase para todo, es en realidad para todos. Cuando usted vaya a una controversia sobre algo donde ha sido afectado su derecho, la recomendación, vuelvo al principio, es que vea si realmente uno, la probabilidad de éxito es alta, porque eso va a implicar inversión de tiempo, recursos, se llama costo, respecto de lo que va a recibir al final. Si tiene una probabilidad de éxito baja y va a invertir tiempo y recursos, analízalo. Yo siempre recomiendo esto a cualquiera de las personas que me consultan, siempre es un tema de costo-beneficio, tan simple como eso. Costo-beneficio. No seamos cuadriculados, chicos, básicamente eso. Bueno,
Vamos a irnos de frente al ejemplo, porque sí me gustaría verlo antes de. Vamos a ver por acá. Acá está. Este es un acta de recepción. Tuve la observación, perdón, un acta de observaciones. Un colega me lo suministró en su momento, hace un par de años, no es de ahora, es de un par de años, pero me pareció simpático el tema no tanto de la estructura, porque la estructura del acta de observación, bueno, igual está en el curso, están los formatos que pudieran utilizar. Yo sé de paso, el formato es muy sencillo, pero lo que quiero llegar dentro del ejemplo es que las observaciones tienen que ser objetivas. Dentro de la buena práctica, para mis amigos clientes, cuando usted elabora una observación, tiene que ser objetiva. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo cuantifica el levantamiento de la misma? La subjetividad va a significar que dependiendo de cómo amanezca ese día, puede haber si se levantó o no la observación. Y ese es un problema que usted como cliente va a tener, porque ahí sí el contratista, cuidado por eso, le puede dar más de un dolor de cabeza. Simplemente, perdón, con el tema que acabo de mencionar. Mírenme, observaciones. Ya vamos a ver algunas observaciones para que ustedes vean si son subjetivas o no. Mejorar el sellado de las juntas del cerco parte inferior y exterior. Para toda la sala. Lo que sucede es que más de uno, como práctica, y sucede, más de uno dice, está el residente, está el supervisor, está el comité de recepción, ¿no? A él le digo y le explico ahí, ¿no? Tiene que ser acá, tantos metros por aquí, tantos metros por acá, tiene que ser a este nivel, todo, etcétera, etcétera, pero no lo pongo en el acta. Si usted me entrega este documento porque este documento es oficial, lo que va a suceder al final es que no lo va a poder levantar simplemente, sí, perdón, simplemente hasta que la persona que lo revise, bajo su criterio, le diga que está bien. No va con un criterio objetivo. No dice una cantidad, no dice una altura, ni nada por el estilo. Punto 2. Mejorar el piso del patio presenta cuarteadura ubicado en rampa, patio, primaria y secundaria. Seguramente es un tema visible, ¿no? La cuarteadura, como le llaman ellos. Pero tendríamos que hacer un mapeo, si se le quiere hacer, ¿no? Si se le quiere indicar. Mejorar la pintura de los muros ambiente de cocina. ¿Hay que repintar o hay que lavar? Lo que simplemente pañetear. ¿Qué le llama mejorar? Porque hay pinturas lavables, ¿eh? Hay pinturas lavables. Habría que revisar dentro del expediente técnico qué tipo de pintura se debería colocar ahí, y dependiendo de ese tipo de pintura, sencillamente entiendo que el mejorar la pintura debe ser el acabado, el mate, el brillo, el espesor. ¿A qué se refiere? A eso es lo que la observación de este ejemplo planteamos, o planteamos en el curso, ¿no? Ejemplos de este tipo, ¿no? Obviamente la idea es analizar un poco por las distintas miradas. La recomendación es para que el cliente, el comité de revisión, no haga este tipo de observaciones. Mejorar las leyendas de los tableros eléctricos de distribución. ¿A qué se refiere? Que tienen que ser plastificados, que tienen que ser, lo han hecho a mano. Ni siquiera dice eso. El más de uno está escuchando. Entonces mejorar no se puede poner. No, sí se puede poner mejorar, pero hay que especificar. Mejorar la vereda ubicada entre sala de uso múltiple y administración. Está fisurado. Hagamos un mapeo, pongamos una foto. Obviamente es distinto, difícil poner una foto, ¿no? Pero justamente se entiende, por eso volví al principio, se entiende que el detalle que estamos viendo no debería existir si tenemos un certificado de recepción de parte del supervisor, ¿no? Cocina, mejorar el pintado. Si se dan cuenta, este tipo de observaciones, y miren la cantidad de observaciones que hay,
La subjetividad de las observaciones. Los cables de luz en la caja de registros deben estar identificados. Protocolo de aislamiento. Corregir las puertas deben tener ventana tipo mirilla. Si la puerta tenía que tener una ventana, entonces no era la puerta que estaba indicada en el expediente. La número 31, miren, ve. Orden, limpieza e instalación de ecran proyectores. Si parte del alcance era la instalación del ecran, pues no estaba terminado. Habría que revisar la partida, porque se entiende que si mis amigos del comité de revisión observan que no está instalado, es que dentro de la partida debería indicar la instalación del ecran. Y si no está instalado el ecran, ¿qué significa? Que la partida no ha sido culminada. ¿Qué significa? Que ni siquiera deberían estar revisando esto. Eso no es una observación. Una observación sería que está mal instalada. Miren lo que estoy diciendo yo mismo. O que no esté nivelada. Que han revisado y no está nivelada. No está en la posición, no sé, algo por el estilo. Pero que no esté instalado y es parte del alcance. Ahora hay que tener cuidado también, para mis amigos que observan, que no se puede solicitar, así, no se puede solicitar actividades que no están contempladas en el expediente. Eso es una práctica también muy común. Cuando estamos en la etapa final de recepción y de entrega, y ya no falta, como dicen, nada, nuestros amigos del comité de recepción o el cliente empiezan a pedir cuestiones adicionales, simplemente por el hecho de querer salir ya, diciéndole al contratista y obligando a los contratistas a hacer actividades no contempladas en el expediente. Tengan que tener cuidado. Por eso que les decía al principio, eh, eh, el, el tema de la gestión y la coordinación entre las partes tiene que ser desde muy inicio muy buena para que evitar este tipo de cosas, ¿no? Mi apreciación personal sobre unas observaciones de este tipo es que, eh, uno, no son adecuadas; dos, no deberían estar; tres, el contratista debería observar esta acta, pero seguramente si mi amigo contratista, si tiene actividades no realizadas y la están observando, todos vamos a tener un problema, ¿no? Me refiero a todas las partes, ¿no? En el momento de cantidad de observaciones que se tienen, se entiende que el acta que entregó, perdón, el certificado que entregó el supervisor va a tener más de una observación también por parte del cliente sobre la gestión o las funciones no realizadas por mis amigos supervisores. Si usted fuera supervisor, vuelvo al principio de la clase, estaría en una situación como esta. Imagínense si usted fuera supervisor de este proyecto y mire la cantidad de observaciones que está encontrando el comité de recepción. ¿Qué haría en ese caso? Aquí falta pintar en informe la base de la columna. Aquí ya empieza a aparecer, como les decía al principio, observaciones que en realidad no deberían estar, ¿no? Falta señalética. Si falta señalética, no ha terminado. Ahí viene el concepto que yo le decía al principio, ¿no? Sustancialmente terminado, y puede ser una observación. Una observación, una observación es que cuando una actividad no está, digamos, no sé, en la señalética ha sido colocada en lugar, no sé, está colocada las 10 señaléticas y estas no están alineadas. Están las señaléticas y están instaladas. Pero si están las señaléticas y no están instaladas, es que no están cumpliendo lo que dice la especificación, entendiendo que el alcance del contratista es colocar la señalética, que sería lo más lógico, ¿no? Que sería lo más lógico. Vamos a ver un ejemplo, una partecita más de esto acá. Este es interesante. Mírenme, al momento de la inspección del comité de recepción, la concesionaria eléctrica en él estuvo culminando la instalación del medidor. A ver,
Se efectuaron las pruebas eléctricas de funcionamiento de las electrobombas pendiente. Se efectuará, perdón, las pruebas eléctricas de funcionamiento de las electrobombas pendiente. Hay que analizar mucho el cómo vamos a hacer un documento. Si este documento llega a la entidad, porque recuerden que esto lo está elaborando el comité de recepción, y lo eleva en su informe de 5 días que hemos visto a la entidad, ¿qué creen que va a ser la entidad? O debería ser la entidad. Debería devolverle al contratista y al supervisor su obra porque todavía no ha sido terminada. Y ahí viene el juego de plazo, ¿no? Alguna vez, en algunos casos, ¿no? En el interín, mi amigo contratista sigue trabajando y termina la obra. No es una buena práctica. Y alguien seguramente está pensando, pero en vez de estar parado esperando que me digan, mejor sigo avanzando, pues ingeniero. Yo le voy a dar una respuesta muy sencilla a lo que me está diciendo, ¿ah? Muy sencilla, ¿ya? Se entiende que el supervisor, después que usted le pone en el cuaderno de obra, que recepciona la obra, ya no está supervisando. Entonces, ¿cómo está trabajando? No, pero me revisa producto. No, supervisor también está para revisar procesos. Por eso, recuerda, en general, ¿qué le piden al supervisor? Presencia permanente en los proyectos, ¿cierto? Si no fuese así, igual que el residente, tendría una penalidad, ¿cierto? Ok, entonces, haciendo solo sí, muy básico. ¿Ah? Si usted pone en el acta, perdón, pone en el cuaderno de obra la solicitud de recepción de obra, en el asiento, y el día siguiente pretende seguir trabajando para aprovechar los 5 días del supervisor, los 20 días del comité de recepción, el décimo de las observaciones, tiene bastante plazo, ¿quién lo está supervisando? En el acta de observación, el levantamiento de observaciones es un tema distinto, pero en el más tiempo, ¿quién lo está supervisando? ¿Quién está validando sus actividades? Yo he visto, miren, yo he visto eh, en algún proyecto que a mí un amigo contratista hacía lo que le estoy diciendo. Y este es el caso que puede darse también. Se accidentó un señor. Tiene su STR, por supuesto. El STR no necesita usted estar haciendo la obra o no para que tenga vigencia su STR, sí, correcto. Pero usted ya no tendría que haber estado trabajando. ¿Mm? ¿Mm? Y alguien seguramente, a mí me encanta hacer este tipo de operaciones, de estar analizando, pero es el riesgo, ingeniero. Siempre hay que buscar, siempre hay que poder manejar riesgos. No, la gestión del riesgo, que es otro aspecto, es eso, poder minimizar el riesgo, no generar riesgo. A mis amigos de seguridad, saludos para ellos, había un amigo de seguridad muy conocido mío, perdón, que me decía, todo el mundo conoce un ATS, ¿cierto? El documento donde colocábamos la evaluación del riesgo de cada actividad, ¿cierto? Análisis de trabajo seguro. Me decía que en algunos proyectos, uno de los peligros palpables así de los proyectos eran los ingenieros. Ya se pasa, había un ingeniero que le llaman el ingeniero peligro. Todo era peligro para él. Tengan cuidado, chicos, es una recomendación en general en la gestión de cualquier tipo de etapa del proyecto, desde el inicio, desde el inicio de la ejecución, de la parte media, ¿no? De la finalización, siempre la gestión tiene que ser en todos los ámbitos. Todo tiene que ser costo-beneficio, sí. Tenemos que estar enmarcados en la ley, sí. Cuando tengan duda de alguna acción que realicen ustedes dentro de sus labores, la recomendación final, porque ya la hora nos ha ganado, sería que siempre busquen un especialista. Es una recomendación válida, valedera. Lo que pasa es que en estos tiempos modernos, no había en mi época, porque en mi época íbamos a la biblioteca,
Ustedes entran a un celular o smartphone, que le llaman ahora, ¿no? Smartphone, no sé cómo le llaman. Entran al Google, porque así lo dice mi hijita, yo le sigo diciendo Google, y encuentran toda la información que ustedes necesitan, ¿no? Eso es bueno y malo. Hay que saber identificar la información buena de este tipo de herramientas y las malas, ¿no? Entonces, el discernimiento de poder escoger cuál es mejor o peor le ayudan nuestros amigos especialistas. Así que la recomendación, como le digo, final, es que siempre que tengan alguna duda de cualquier cosa que sea, busquen un especialista para que los pueda apoyar en lo que vayan viendo. Bueno, chicos, de mi parte, es todo por ahora. Para todos los que están interesados, nos vemos en el curso para cualquier duda que puedan tener. Señor Rodrigo Luis, buenas noches. Ingeniero, muchas gracias por la ponencia. Vamos a tener unos minutos para consultas. Justo ya veo allí una mano levantada. Entonces vamos a activar la opción del micro y el chat por si alguien quiere hacerle llegar alguna consulta al ingeniero Pedro. Ok. Rodrigo, adelante, por favor. Ingeniero, buenas noches con todos los participantes. Quería hacerle una pregunta, ingeniero, respecto a una recepción. Tenemos entendido de que una recepción de obra se hace en función al costo directo de la obra, ¿verdad? Y no agarramos los costos indirectos, netamente costos directos. ¿Se puede hacer una observación a un costo indirecto? Esa sería una de mis preguntas, ingeniero. Muchas gracias. Ya, vamos a responder de manera general la pregunta y voy a ser muy preciso en esto. Eh, Cada proyecto tiene sus peculiaridades, porque yo empezaría a preguntar varias cosas y seguramente tendría que tener un mayor detalle. Ejemplo, solamente para poder responder la pregunta, ¿es una obra del Estado? ¿Es una obra privada? ¿Es un contrato colaborativo? ¿Qué tipo de obra es para empezar? Es una obra por contrata a suma alzada. Ya, con el entorno del reglamento de la ley de contratación del Estado, ¿cierto? Sí. Ok, ya. A ver, es lo que dice el colega, es cierto. En realidad, cuando se hace la liquidación, tendría que trabajarse sobre el costo directo. El costo indirecto, en realidad, ni siquiera se revisa. Hay un tema bastante interesante ahí. Justo en la mañana un amigo mío me preguntaba y me decía, estoy liquidando la obra y estoy viendo que me falta cobrar una parte del gasto general y no me lo quieren pagar. ¿Por qué? Porque por cuestiones del contrato mismo, ¿qué sucedió? Le voy a hacer el ejemplo muy rápido para poder llegar a la respuesta. El contrato principal se fue reduciendo porque empezaron a aparecer adicionales y deductivos vinculantes. Entonces, cuando empezaron a valorizar, obviamente el contrato principal llegó al tope por el tema de los deductivos vinculantes, porque el adicional tiene su propio gasto general, ¿no? Entonces, el supervisor y el cliente le dicen, no puedes cobrar este saldo porque ha sido deducido y tu gasto general ya está en tu adicional. Bueno, la ley, hasta donde yo tengo entendido, contempla que se le debe pagar el tope del gasto general establecido inicialmente. ¿Por qué? Porque el plazo no ha sido modificado. Yo lo considero, yo lo conceptualizo de esta manera. El gasto general está dividido en dos bases, ¿cierto? Gasto general fijo y el variable. El gasto general fijo es lo que usted ha gastado al inicio, no tiene que ver con el tiempo. Mientras el gasto general variable está basado directamente con el plazo, ¿cierto? Solamente podría darse el caso, y entre comillas siempre, que si el plazo se disminuye, podríamos analizar una variación en el gasto general variable. Mientras eso no suceda, cosa que sería muy extraño, se tendría que pagar el gasto general completo, que es la práctica más común que existe en los contratos, como dice un compañero el compañero, el colega aquí en las obras con el Estado, básicamente. Ok, sí, Fermín. Sí, ingeniero, usted indicaba dentro de la conformación del Comité de Organización de Obras y la calidad de... Fermín, ¿se apagó tu micro? Ahora se escucha, ¿no? Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí.
Usted indicaba dentro del acto de recepción de obra, participa pues el comité y también el OSI a través de un veedor representante, ¿no? En el escenario de que el comité haga sus observaciones y el veedor del OSI haga observaciones como partidas que evidencian no culminadas, ¿este acto es vinculante en las observaciones o el comité con la autonomía que tiene no puede acoger estas observaciones? ¿Cómo es el mecanismo toda vez que la evidencia que da el veedor son partidas no culminadas? ¿Estaría en riesgo el acto de recepción de obra posterior que se ejecute? Lo que sucede ahí respecto de los veedores es que son prácticamente como asesores del comité. Entonces, lo que usted menciona, obviamente si es una evidencia, si es muy evidente la observación, lo más probable que pueda suceder a la larga es que la observación, si no sale en el primer paquete del acta de observaciones, saldrá, como mencionábamos hace un minuto, en un segundo informe directamente al cliente para que el cliente tome acción sobre el tema, ¿no? Ahora, vuelvo a decir, es una parte de asesores del comité, del comité. Parafraseando lo que usted mencionaba, puede estar en riesgo la recepción de la obra, es para analizarlo con detalle porque se tendría que ver si, como usted bien dice, son observaciones bastante evidentes, y que tranquilamente podrían ser observados a posteriori. Recuerde que cualquier obra del Estado, y estamos hablando del Estado hasta ahora, tiene una garantía de 7 años. Entonces, basado en esa garantía, en cualquier momento, las obras del Estado están todavía dentro de la facultad, cualquier órgano de control del Estado para verificarla. Así que no es que se salve mi amigo contratista, si es que de alguna manera por ahí alguien lo está ayudando, ¿no? Usemos ese término, ¿no? Ok. Sí, Juliana. Ingeniero, muchas gracias nuevamente por la aclaración de las dudas, por la ponencia. Vamos a ir ya cerrando la sesión. Invitamos a todos los participantes a revisar nuestra página web, seoacademy.edu.pe. Allí van a poder encontrar toda la información de nuestras especializaciones, tanto en vivo como asíncronas. La especialización que corresponde a la masterclass de hoy es liquidación de obras públicas y privadas, y también van a encontrar esta información en la parte de especializaciones asíncronas en nuestra página web. Los invitamos a revisar la página, también a revisar nuestro canal de YouTube, en donde va a estar subida la masterclass de hoy, y también tenemos contenido de valor de otras especializaciones. Sin más que agregar, nuevamente gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego con todos. Gracias.